Muy bien, seguimos en el programa, un programa de las mañanas en Nativa, en el que siempre abrimos las puertas a las fuerzas políticas, evidentemente de naturaleza democrática, que quieran venir a conversar. A las fuerzas políticas o a quienes han sido parte de ellas y trabajan activamente en el mundo de la política. Estamos con Alberto Quintanilla, excongresista por la región Puno, y con don Edgar Villanueva, excongresista de la región Apurímac, para poder conversar de varios temas de coyunturas. Interesante tener a dos representantes del sur. Gracias por estar con nosotros ambos. Un gusto tenerlos aquí, Alberto, Edgar. Gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Carlos. Gracias. Un saludo a Edgar. Bueno, comenzamos por los temas de coyuntura. Perú Libre ha presentado un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público. A mí me preocupan siempre los proyectos que ordenan las instituciones desde fuera. También entiendo que reformarse desde dentro siempre es complicado. ¿Qué se le puede decir, Alberto, a un proyecto como este? Yo creo que es una insensatez. Ok. Porque busca destruir una institución que por constitución y por idea democrática debe ser independiente y autónoma. Ajá. Es la persecución del delito. Y someter parte del sistema de justicia a un poder del Estado como es el Congreso es concentrar las decisiones en forma casi unilateral, sin contrapeso. El Congreso de la República está avanzando, ha sometido a la SUNEDU, quiere defenestrar y ha dado un paso importante a la Junta Nacional de Justicia. El TC lo controla. El TC lo controla, Yo también pienso es lo parte, mismo, digamos, de su proyecto. Y ahora avanzar en esto significa simplemente, digamos, avanzar en eliminar el contrapeso y la fiscalización y la división de poderes, lo cual va a permitir, y la historia lo ha demostrado, que aflore la corrupción y aflore la posibilidad autoritaria, una dictadura. Pero ¿puede el Ministerio Público enmendarse desde adentro o debe hacerlo? Yo lo veo bien difícil. No estoy de acuerdo con ese proyecto de ley. Entiendo. ¿Por qué? Porque además es inconstitucional. Hay que reformar la Constitución para formar comisiones o lo que se quiera. Pero creo, sin embargo, que la situación es grave en el Ministerio Público, y no solo en el Ministerio Público, en el sistema de justicia. Es sumamente grave. Yo creo que hemos llegado a una situación en la que ya no solo se puede hablar de politización de la justicia y de la judicialización de la política, sino de la degeneración de la política y la degeneración en gran parte del aparato público de justicia. ¿Por qué? Porque estamos viendo denuncias, broncas, peleas, ¿no es cierto? Actos presuntamente delictivos en las más altas esferas. A mí me preocupa que la gente no se dé cuenta de lo que está sucediendo, porque hay un reflujo a nivel de la gente, del pueblo. El pueblo no está percibiendo eso. Y cuando arriba se habla de una polarización, da la impresión de que quieren hacernos creer que la polarización llega a las masas. Mentira, no hay tal. La polarización es arriba entre determinados bloques. Hablo de, vamos a hablar de qué, de bandos. No de bandas, ¿ya? Pero que no controlan el Congreso de la República. Controlan el Congreso, controlan. Mira, como bien dice Alberto, el Tribunal Constitucional. Así es. ¿Qué se necesita? Buscar consenso para reformar, ¿verdad?, el Ministerio Público, el propio sistema de justicia en general, para reformar el propio Congreso. Sí. Porque mira qué cosas han salido, y el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué sucede? Con estas medidas que pretenden plantear, o que han planteado, por ejemplo, el Perú Libre, y antes Renovación, que también en clara injerencia quería formar, pues, ¿no?, una especie de comisión de fiscales para que administren. Sí. En realidad, en el fondo, lo que se busca es la impunidad. Porque muchos de estos y muchos de sus líderes están metidos en tema de corrupción. De acuerdo. Y están procesados. Alberto, esa es la intención. Todas estas iniciativas que vienen de sectores de la derecha, principalmente de Renovación, ¿crees que tienen una carga en los marinos y en los militares dentro del Congreso? ¿Crees que ahí hay una inteligencia que opera y que trabaja en un sentido político? Mira, la política es una actividad natural del ser humano. Y la política en una democracia la deben hacer los partidos. Pero en este momento, la política no lo hacen los partidos. Entonces se ha trasladado a escenarios como el sistema de justicia, el Ministerio Público, la disputa por la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional,
pero también se ha trasladado, digamos, a otras instancias. Entonces, el Ministerio Público fue un terreno, en los últimos meses lo apreciamos, de disputa política. Sí, pues. Y eso era lo incorrecto. Ahora tú me dices, ¿hay partidos en el Congreso? Yo creo que no hay partidos membrete. Y el sector que representa los ex militares, los ex marinos, representan un pensamiento y una forma de cómo desde esas instituciones que por constitución deberían ser neutrales y no meterse en política, se meten. Ciertamente, digamos, tras esos congresistas que han pertenecido a nuestras Fuerzas Armadas, lógicamente hay una articulación política en forma indebida ante la ausencia o debilidad de los partidos políticos. Yo también creo que es difícil probarlo, pero creo que no juegan solos, Alberto. Mira, en política no hay causalidades y las cosas tienen que tener algún nivel de coherencia. De acuerdo. Edgar, Dina Boluarte ha pedido reflexión al Congreso en proceso contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Lo hace bajo el convencimiento de que hay una agresión o un intento de cooptación de la Junta, o lo hace por congraciarse con la ciudadanía con la que necesita congraciarse porque está desesperada por apoyos? ¿Por qué dice Dina Boluarte una frase como esta? Lo hace por miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo, obviamente, al lobby que ha hecho Estados Unidos. Han venido 10 congresistas. Sí, señor. Han ido a Palacio. Y mira cómo ha cambiado también Otárola, no solo Dina. Sus declaraciones de ayer, ¿no? Su juego de palabras que nos tiene acostumbrados, solo muestran que hay una presión ya internacional, y en particular de Estados Unidos. Cuidado que le vaya a peor que a Guatemala, a los congresistas. Hay una advertencia clara ahí que Dina ha asumido y ha pedido esta especie. Yo no creo que tenga pero en paréntesis, Edgar, si es así, es una abierta injerencia en asuntos internos que no deberíamos tolerar y el Ejecutivo mismo no debería permitir. Lo que pasa es que hay que decir que desde el lado del bando que defiende a la Junta Nacional de Justicia, porque hay un bando que defiende ahí, ¿no? Han hecho un lobby en Estados Unidos. Seguro. Y ese lobby ha funcionado. Seguro. Entonces viene el lobby de Estados Unidos a presionar en función de lo que les han dicho, ¿no? Ese sector. Mira, en realidad el tema de la Junta Nacional de Justicia es gravísimo. Es gravísimo. Yo creo que lo que está sucediendo en la Junta es letal para la propia Junta. Sin embargo, es muy peligroso para el país si el Congreso toma las medidas que quiere tomar. Por ejemplo, es fenestrar a todos, ¿no? Yo sí considero que en un gravísimo error y en un falso espíritu de cuerpo, esa Junta ha cometido una infracción constitucional. ¿Por qué? Porque en efecto la Constitución es muy clara y he traído justamente la Constitución, si es necesario discutirla. La Constitución establece claramente que la edad límite para ejercer el cargo es 75 años. ¿Qué ha pasado? Con ese falso espíritu de cuerpo, o ese equivocado espíritu de cuerpo, han avalado que la señora se quede. Han dado el pretexto... Edgar, es que no la podían sacar a la señora tampoco, la norma no se los permitía. Se podía hacer un ejercicio para resolver el tema, a partir de ellos mismos, pero no, ellos avalaron eso inconstitucionalmente. Sin embargo, quiero decir y precisar mi punto de vista, ese es un pretexto, le han dado el pretexto, le han dado el pretexto a los sectores retardatarios que quieren en efecto dominar todo. Ya tienen el tribunal, ya tienen el Congreso, ya tienen el Ejecutivo, se están metiendo con la Fiscalía, etc. Es verdad, yo no niego que haya todo un plan, ¿ya? Pero que puede haber errores en la Junta, los puede haber. La Junta ha cometido ese grave error. De acuerdo. Y digo, el problema es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Miren ustedes, si sacan a todos los de la Junta, se va a crear un caos terrible en lo que es justamente el nombramiento de jueces, fiscales, y además el impacto político nacional e internacional va a ser gravísimo. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de hacer un llamamiento a las fuerzas que puedan quedar reflexivas en el Congreso a impedir que eso, o sea, que alcance los 66 votos. Sin perjuicio, digo yo, que la Junta sea investigada, sea sancionada en la infracción que haya cometido, pero de ninguna manera tumbarse a la Junta ahora sería un gravísimo error. Pero mira lo perverso, Edgar, Alberto, de todo esto. Si la Junta intuye que lo que se está produciendo es una agresión política del Congreso de la República en un intento de cooptación,
¿por qué mandas a Samuel Abad a hablar a una pared? ¿Por qué hoy la Junta va a estar presente en una sesión donde van a ser insultados, denostados? Si sabes que es una acción de control, no ni siquiera de control político, es una acción de cooptación política, ¿por qué la Junta responde en un ambiente de normalidad, Alberto? Mira, la figura contraria decirle al siguiente, no va el abogado Samuel Abad o cualquier otro abogado, no van los de la Junta Nacional de Justicia ante el Congreso a defenderse. La imagen va a ser de que no tenían cómo defenderse. Y en política no solo hay que actuar de acuerdo a ley, sino que hay que actuar también con legitimidad, con respaldo, con aprobación de la gente. Y cuando tú dejas la ley, la legalidad es un problema grave. Pero mucho más grave, en mi opinión, es cuando pierdes la legitimidad. Y esta alianza que gobierna el país, a partir de la alianza de Keiko Fujimori, el fujimorismo y sus aláteres, ciertamente ya han perdido todo decoro. Ya no les importa la opinión pública, o sea... Yo no puedo asumir que este Congreso tenga la legitimidad de origen, Alberto. Bueno, no la legalidad sí, probablemente, pero no la legitimidad. Pueden haber perdido la legitimidad de origen, pero la legitimidad presente es lo más grave que hay. ¿Cuánto de aprobación tiene? 6%, y no les interesa. No les interesa. Entonces, ciertamente tenemos que recuperar en el país la confianza en la ciudadanía, y eso significa construir organizaciones democráticas, tolerantes y dialogantes, y saber entendernos entre los que piensan cercanamente a nosotros y saber dialogar y discrepar con altura con los que no piensan como nosotros. Tenemos que aprender que el diálogo es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Yo creo que la Junta, Carlos, tiene que asumir responsabilidades. Okay. Por lo menos para no permitir que este juego continúe. Miren, bien dice Alberto, si no van, dejan offside, van a quedar mal. Y yo le sugiero a la Junta una cosa automática e inmediata, que como han cometido un error administrativo al permitir que la señora simplemente anulen eso, ¿ya? La señora se va y le dejan sin juego. Acá es un tema político. Pero porque si mire, la señora era el tema Ávila, iban a encontrar algo para tirarse abajo a la Junta. Pero han encontrado esto. Pues. Entonces claro, hay que sacarle, ¿no es cierto?, las castañas del fuego y decir, señores, listo, el acto administrativo ha sido nulo, ¿no es cierto? Que venga el censitario, miren cómo juegan a ver en el Congreso. Vamos a ver si consiguen los 66 votos. Pero así como está ¿crees que con la salida de la señora del Congreso se hubiese quedado tranquilo? No digo que se hubiese quedado, se quedará tranquilo ahora y no logrará su objetivo ahora, porque acá se trata de un juego político. Mira, existe esa infracción tipificada para ser sancionada a la señora, para ser sacada a la Junta, lo que sea. No está tipificado eso como falta grave, ¿no es cierto? Y esa es una discusión que ya se realizó. No hay la tipificación de falta grave. No existe entonces, pero esa es una valoración política. Sí. Y eso sí tiene derecho el Congreso, deslegitimado, pero legal, para ejercer lo que está ejerciendo. Entonces acá lo que hay que hacer es dar alternativas concretas que impidan que este desastre venga. Porque lo que ellos quieren es destruir esta Junta, parcharla como sea. Incluso están diciendo que se convoque inmediatamente a patadas a los nuevos integrantes de la Junta, que quedaría... Pero porque mira quedaría la rapidez con la que juramentaron a Falconía el día siguiente de la decisión del en TC. una jugada absolutamente... Están apurados en el proceso de cooptación. Por supuesto. Porque se vienen elecciones. Pero también eso refleja cómo el Tribunal Constitucional es parte de esa alianza. Pero o sea, es que no me ciertamente cabe aprovecharon duda, el momento para ponerlo... Pero ante eso hay que tomar pues medidas, ¿no es cierto? Gestos, actitudes también políticas. No estoy diciendo política partidaria, de grupo, de bloque, sí, no. Entiendo. ¿Pero qué, Edgar? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ya, eso, que la Junta vaya con su resolución, ¿no es cierto? Con la señora administrativo y listo. A ver qué va a hacer el Congreso. Mira, yo creo, digamos, que si la política fuera tan simple como decir, yo reconozco, me equivoqué y en esta interpretación, entonces la avalo, yo creo que habría que buscar otras fórmulas. O sea, que en todo tú caso, crees que, Alberto, perdón, sí. O sea, ¿tú crees que la Junta no se equivocó? Yo creo que no se equivocó. Es un problema de interpretación. No. En la Constitución de ningún... A ver, lee la Constitución donde dice que son 75 años. ¿Dónde dice? A ver, que diga, digamos, la Junta Nacional de Justicia... Para hacer, o sea, para ejercer la función, para ser miembro, uno solo es cuando ejerce, ¿no es cierto? Tú eres presidente cuando eres elegido presidente.
y ejerce. Para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia se requiere, punto 3, ser mayor de 45 años y menor de 75. Ya pues, por favor, ¿qué interpretación más quieres? Ahí está la Constitución clarísima. Entonces, hay que reconocer. Lo que pasa es que acá hay un prurito equivocado. Pero ahí, digamos, por no enfrentarse a estas fuerzas retardatarias, ¿no es cierto? Creen que apañando todas las equivocaciones se va bien. Eso está mal. Por eso digo, hay que buscar salidas. Por eso no se encuentran salidas y se polariza arriba, ¿no? Alberto, te estoy demostrando. A ver, ¿cuál es tu interpretación? A ver. Ya. Lo que dice la Constitución es respecto, digamos, a los magistrados del Poder Judicial. Por extensión puede entenderse, digamos, que... No, que puede estás ser, equivocado. digamos, Junta Nacional. No es... Por favor, no has leído la Constitución, Alberto. Ahí está. Mira una cosa. A ver. ¿Qué ha pasado, digamos, cuando ha juramentado los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Un magistrado del Tribunal Constitucional, en ese entonces miembro de la Comisión Seleccionadora, les dijo que iban a permanecer durante 5 años. Entonces, la interpretación... Para ser más preciso. Ricardo Blume. La situación es, hay cosas interpretables en política, sí, cosas interpretables. Ya. Y que tú pienses de una forma no invalida como para que te sancionen y te saquen. Entonces, mira, porque los altos magistrados, los congresistas, los miembros del Poder Judicial, no dan cuenta de sus votos, porque si no estarían obligados a votar en determinado sentido. Y cuando tú no das cuenta de tus votos te puedes equivocar y no te pueden sancionar por eso. Alberto, lo que existe es la segunda instancia. Ya te Entonces, por la rama. escucha, déjame... No me voy por la rama, me voy al grano directo. A ver. Si hubiesen creído que eso era inconstitucional, lo que había aprobado la Junta Nacional de Justicia, debieron recurrir ¿a quién? Al Tribunal Constitucional. Perfecto. ¿Ya? ¿Y por qué no recurrieron? A ver. Perdón, ¿quién tiene que recurrir? Escúchame, Alberto. ¿Quién tiene que recurrir? El acusador. El error de una persona, miembro de una comisión, al decirle, señor, usted se puede quedar, es un error de él. Eso no supone que se avale la vulneración a la Constitución, por favor. El señor Blume puede equivocarse 1000 veces como todos nos equivocamos. El señor Blume puede en ese momento de repente estar muy congraciado con la señora y decirle lo que le guste a la señora. O por el contrario, Blume puede haberles dicho eso como un ardid o una trampa, ¿no? Sí, no, pero para que después de 3 años recién le salga. Mira, Carlos, vivimos en un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho está normado, ¿no?, constitucionalmente, legalmente. Si no acatamos ese marco jurídico y lo violamos por hacer favores, por tener simpatías, infringimos esa norma. Y yo creo que la Junta sí ha infringido, pero que eso alcance para borrarla de un plumazo y no hay posibilidad de corregir. Edgar, ese es el punto. Si entramos en la discusión del artículo tal y la cosa, perdemos el norte, que esta es una agresión del Congreso de la República a la Junta Nacional de Justicia. Ese es el tema político. Ese es el tema de fondo. Pero el tema de fondo, en esencia, respecto a la Junta, es que reconozca el error. Vamos a ver. Tiene que reconocer el error y decir, señores, ¿sabe qué? Acá fue un acto equívoco, un acto administrativo. Cierro Junta, que me tengo que ir con otros temas, perdónenme. Keiko ha dicho que está en contra del monopolio de los medicamentos, Alberto, pero su propia bancada se opuso a los genéricos. Claro. ¿Tú entiendes eso? Bueno, eso es una actuación totalmente, digamos, oportunista, que quiere congraciarse con la población, porque la bancada de Fuerza Popular se opuso el 18 y el 19 a que entren los genéricos. El pretexto fue que debían ser perfectamente homologados. Y no vas a encontrar, digamos, el producto tal, tiene exactamente el otro, porque siempre te fórmulas y encontraron la fórmula de tapar eso. Pero ciertamente, digamos, es un acto, en mi opinión, totalmente oportunista. ¿Pero a qué juega? ¿Por qué ese nivel de incoherencia? Porque lo que está buscando la señora Keiko Fujimori es desprenderse de todos los errores que ha cometido y acercarse al pueblo, porque ciertamente, digamos, si va a enfrentar, como quiere hacerlo, las próximas elecciones, tiene que tener, digamos, cierta vinculación con el pueblo. ¿Y está sembrando en ese sentido? Está sembrando en ese sentido, pero está sembrando, digamos, totalmente en forma oportunista, ¿no? Bueno, mira, Carlos, esa es una lavada de cara, una pretendida lavada de cara. Yo, claramente, me he visto obligado ante esa actitud oportunista de la señora Fujimori, a la que nunca le he escuchado
combatir los monopolios, los oligopolios, las posiciones de dominio, salir Oronda a decir, mire que el medicamento, hace 5 años yo he sacado un video denunciando este hecho. Y me he visto obligado ayer a sacar nuevamente ese video en mis redes, ¿no? Como quien dice, esta señora es una oportunista. Esta es una lucha de hace muchos años, Carlos. En la Comisión de Constitución que presidía Henry Piz y que tuvo las facultades para que reformemos toda la Constitución en el 2001-2002 y que lamentablemente fracasó porque las fuerzas políticas no se pudieron poner de acuerdo, justamente uno de los temas era la reforma del artículo 61 de la Constitución, porque ese artículo es poroso, absolutamente maleable. Ese artículo ha permitido que existan en efecto monopolios, oligopolios y posiciones de dominio, y no se resuelve con una ley. Hay que modificar la Constitución, el artículo 61, y usar lo que usó la del 79, que dice con toda claridad, prohibir los monopolios, como se prohíbe en todas partes. Acá no. Acá se dice se combate, pero ¿cómo se combate? Líricamente. Así como tú no puedes combatir un delito sin tipificarlo, ¿no es cierto? Obviamente no puede existir un combate, por eso es que no lo combate, pues, es lírico. Eso ha sido manejado en la Asamblea Constituyente esta democrática del fujimorismo, precisamente para hacer permeable eso, hacerlo poroso y permitir lo que hay no existe. Mira los medicamentos, mira la cerveza, es un escándalo. El 99% de la cerveza lo tiene Ambev. Exactamente. O sea, tenemos monopolios acá. Sí, señor. Ahora, hay que diferenciar monopolios naturales de estos monopolios comerciales. Seguro. Pero digo claramente, la salida acá es modificar el artículo 61, ser expresos y decir, conforme a la Constitución del 79, están prohibidos los monopolios, los oligopolios, las posiciones de dominio en el Perú. De acuerdo. Y listo. El Perú creo que había dado una lección al mundo cuando sentenció y encarceló a un dictador a 25 años de cárcel por delitos gravísimos. Damos marcha atrás en ese sentido cuando se produce una liberación trucha generada por este Tribunal Constitucional. Sin embargo, yo quería preguntarles por las declaraciones de un dictador suelto. ¿Cómo hay que tomarlas? ¿Cómo hay que recibirlas, Alberto? Mire, es una demostración, digamos, de que el indulto que le dio Pero Kuczynski por razones humanitarias era totalmente falso. Era falso. Porque ciertamente una persona que está a punto de morirse en grave riesgo no va a salir a la calle y va, oh maravilla, se va a sanar totalmente. Esa es una demostración. Pero lo más grave en este caso es que no se respetan las formas legales. Porque ya fue declarado nulo el indulto de Pero Kuczynski. ¿Por qué no le pidieron a su aliada Dina Boluarte un nuevo indulto? Y tramitaban de acuerdo a la Constitución. Claro. Hubiese sido más, no solo legal, sino más legítimo. Pero no les importa la opinión pública, no les importa la democracia, y lo que están haciendo es concentrar el poder para copar los organismos electorales y esperar un fraude. Alberto, el ¿no les 2026. importa el sistema interamericano de derechos humanos? No les importa, ¿No les va? ¿Se evidentemente. han burlado de él? Porque, digamos, ¿a quién defienden los sistemas internacionales? A los ciudadanos frente a los abusos Así es, del Estado. No es que Así defienda es. a los estados en contra del abuso de los Así es. ciudadanos. Entonces, cuando hablan de la amenaza de nos retiramos como país del Pacto de San José de Costa Montoya, Rica, un día sí, un día no, está con ese pero San Benito. ciertamente, digamos, lo que van a hacer es de proteger más a los ciudadanos. Porque en la lógica, digamos, de la relación del poder, siempre se debe proteger al lado más débil, Lógico. al ciudadano frente al Estado. El Estado es un monstruo, es grande en cualquier país, aquí y en cualquier parte del mundo. Mira, yo voy a dar un dato respecto a la Corte Interamericana. Que cerca del 70% de casos que van para defensa de derechos es laborales. O sea, lo que se ve allá es temas laborales de trabajadores que son afectados precisamente cuando se vulneran sus derechos. Otro porcentaje de temas judiciales que no han tenido un buen fin. Pero digo yo lo siguiente. No estoy en contra que un anciano enfermo, ¿no es cierto?, pase sus últimos días en la casa. Porque lo otro es inhumano. Pero con los procedimientos de ley, en efecto, no puede convalidarse un indulto. ¿Con qué? Con una negociación de bancadas del presidente de la República con bancadas, ¿no es cierto?, en el caso de Kenji.
esa negociación, como bien dice, es trucha. Sí. Que fue la madre del cordero para la decisión Así actual es. del tribunal. Sí. Es como el caso que ahora está sucediendo, ¿no? O sea, ven solo la última parte y no ven el fondo del asunto. Eso está mal dado, ese indulto está mal. Y bien dice Alberto, en eso coincido. Ya pues que hagan un trámite correcto y listo. Ahora, ¿qué ha demostrado Fujimori? Que está vivito y coleando, que está pensando y está haciendo política. ¿Y se acuerdan de Crucillado, no? Sí. Le revocaron. Alan García le revocó el indulto A precisamente. través de Aurelio Pastor, que fue el porque instrumento demostró para eso. que ¿no? este señor... ¿Y qué pasa, sin embargo, con este gobierno? ¿Sabes qué? Usa eso maniqueamente, políticamente. Lo has escuchado al primer ministro. Es decir, cuidado, señor, que le han dado un indulto por su enfermedad. ¿Pero para qué amenaza? Para negociar. Nada más. Este gobierno y el Parlamento están amarrados. Hay una alianza, ¿no?, funesta para quedarse hasta 2026. Pero en las peores condiciones, porque están hundiendo más al país. Ese gran problema. Mira, te digo una cosa. En todas partes del país hay sistemas, ahora hay situaciones de emergencia. Solo para decir en Apurímac, en mi tierra, ahora hay un desborde enorme de ríos. Hay una lluvia terrible. Las carreteras están siendo borradas prácticamente. Los puentes han caído entre anoche y hoy. Exijo que el gobierno, en lugar de estar haciendo estas triquiñuelas, atienda a la población. Vaya a la población en Andahuaylas, en Apurímac, que hay una situación terrible en este momento. Pero este gobierno, ¿sabe qué? Es pura demagogia. Sí, pues. Pura mentira. Contralor está más preocupado en lo que dice el Contralor Sac que es lo que ocurre en Apurímac, se lo aseguro. Y le han pedido que use los 1.500 millones que tiene ahí para... En construcción. Y nos están, ¿sabes qué? Esa es una forma de desviar la discusión. Totalmente. Eso Porque es. ya le contestó, Me tengo Jack. que ir. Claro, está Ya en le esa contestó lógica. Jack y quiere Alberto Edgar, jugar con gracias. nosotros. Gracias a ti, estamos a disposición acá. No, por favor, Gracias. cuando quieran, vénganse a su Gracias, casa, que es Carlos. nativa, a seguir conversando. Muchas Ya, gracias. bueno, Gracias. Gracias. Todas las fuerzas democráticas, todos los congresistas con vocación democrática, todos los políticos con vocación democrática tienen espacio en Nativa.